Buenas, les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo. Para los venezolanos, feliz Navidad o feliz anticipo de Navidad, porque en Venezuela y por decreto se ha decidido desde la dictadura, desde la narcodictadura, encabezada por Maduro, se ha decidido que desde hace 2 días, desde el 1 de este mes de octubre, ya empiezan los festejos de la Navidad. Entonces, el clima navideño se ha instalado en la República Bolivariana de Venezuela, bajo la narcodictadura de Nicolás Maduro, de Cabello y de Padrino López, y de todo el entorno que goza de las dulces mieles del poder y del tráfico de drogas. Bueno, la cuestión es la siguiente. Establecer la Navidad por decreto no es la primera vez que se hace en Venezuela, no es la primera vez que se anticipa la Navidad en Venezuela para dar la sensación, la frágil, la engañosa sensación de que todo está bien, de que hay que festejar, de que no se va a impedir el festejo del pueblo bolivariano y sobre todo también para incentivar supuestamente el comercio, los pequeños artesanos, la gente que va a ir a comprar, que va a empezar a compartir en ese clima navideño que se vive en Venezuela. Hoy es viernes 3 de octubre y es lo que deja esta semana. Lo llamativo y quizás el lado más doloroso, más oscuro de esta Navidad anticipada, muy sui generis, la Navidad de la narcodictadura venezolana, es que esas bombas, esos fuegos de artificio típicos de la Navidad y de fin de año, fueron lanzados principalmente desde el helicoide. El helicoide es aquel centro, quizás el más importante en Latinoamérica, el más grande, centro de detención y tortura que se conoce desde hace varios años. Fue construido en la década de los años 50, en principio, para ser un centro comercial bastante grande. De hecho, tiene una estructura helicoide, como dice su nombre, pero a partir de esos años 50 nunca se inauguró como centro comercial y en 1984 la Secretaría de Inteligencia Bolivariana, la SIBO, ha decidido que allí sean albergados, detenidos, torturados, violados, vejados, aquellos que fueron detenidos y que eran detenidos en manifestaciones, aquellos contrarios al régimen, aquellos sospechosos, aquellos contrarios al régimen establecido. Y se cree ahora que hay alrededor de 800 y algo detenidos, hubo alrededor de 2200 y han pasado nombres realmente reconocidos en la lucha por los derechos humanos y en la lucha contra los sistemas dictatoriales. Desde allí, desde el helicoide, han hecho el pasado 1 de este mes, han lanzado esos fuegos de artificio para anunciar con bombos y platillos que la Navidad ya se ha instalado por decreto en Venezuela. Algo que realmente, como decía hace unos minutos, golpea, deja un dolor, sobre todo para aquellos familiares de los que están detenidos, para aquellos que han pasado por esas mazmorras, por esos pasillos oscuros, que han sido torturados, que han sido vejados, que han sido violados y que han sido pisoteados en sus derechos elementales, como es el disenso con el poder establecido. En Venezuela es Navidad, pero cuidado con que esos fuegos de artificio en cualquier momento podrían convertirse en fuegos reales, porque Donald Trump acaba de mencionar, de decir, cuando se le ha preguntado, presidente, ¿cuándo va a actuar en Venezuela? Porque hace un tiempo que usted está cercando Venezuela. ¿Cuándo finalmente va a dar usted la orden, o quién daría la orden de atacar o de alguna manera de tomar Venezuela y de esa manera poder devolver a los venezolanos de bien una república realmente libre y democrática? ¿Cuándo se atacaría la narcodictadura y cuándo se llevaría detenido o no a Maduro, sobre todo a tribunales de Nueva York, que es donde está siendo acusado ya desde hace años y donde debería ser juzgado? Bueno, Trump dijo cuando el secretario de guerra así lo decida. Recordemos que el secretario de guerra, antes secretario de defensa, es Pete Hegseth. Evidentemente, Pete Hegseth no va a tomar, digamos, por sí solo la decisión de atacar y cómo sería el ataque o de tomar Venezuela de alguna manera, de realizar una movilización militar.
cualquier persona sabe que Donald Trump sería el que finalmente tomaría la decisión o estaría al tanto por lo menos y daría su bendición a tal acción. No es una acción menor. Y recordemos que Donald Trump quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. De hecho, que esas ganas de tener el Premio Nobel de la Paz han hecho que Donald Trump no tome una medida más directa, más rápida, más práctica inclusive, teniendo el arsenal que dispone el ejército norteamericano. Se cree que en las próximas horas sería inminente el ataque a Venezuela, pero con misiles teledirigidos, con drones sobre todo, pero en un operativo casi quirúrgico, es decir, sin tomar como blanco la población civil, sin dañar a la población civil en todo lo posible, sino que dañar, por ejemplo, bases militares, aeropuertos, almacenes, lugares estratégicos, realmente estratégicos, para lo cual Estados Unidos tiene una gran capacidad con sus misiles teledirigidos, perfecta capacidad de ubicar esos misiles en lugares, repito, realmente puntuales, realmente exactos, una exactitud quirúrgica, que ya ha demostrado cuando atacó aquellas bases nucleares en Irán hace unos meses. Entonces, por un lado, la decisión, repito, no nos pasa por la cabeza que no sea dada por Donald Trump. Es inminente el ataque. ¿Cómo será el ataque? ¿Será tomar secuestrado a Maduro? ¿Será entrar y salir? ¿Será dejar que el entorno mismo de Maduro sea el que lo entregue, el que lo traicione? No sabemos. Pero lo que sí es que Donald Trump debe tomar una acción antes más que después, en un corto plazo. Si no lo realizara así, a medida que pasa el tiempo, se va desgastando la imagen de Trump, se va desgastando la imagen de respeto hacia esa cantidad de elementos militares norteamericanos, que dicho sea de paso, hoy viernes 3 de octubre, ya estaban haciendo prácticas, pero con fuego real y muy cerca, en el Caribe Sur, muy cerca ya de Venezuela. Es decir, el aviso está siendo cada vez más fuerte y el ataque, o la acción militar, para no decir ataque, la acción militar es cada vez más inminente. Bueno, por otra parte, ya que hablábamos de digamos, el ejército norteamericano, hace pocos días en Virginia se ha convocado a casi 700 generales, almirantes, altos mandos, altísimos mandos del ejército de Estados Unidos. Allí los oradores fueron Pete Hegseth, secretario de Guerra, la cabeza del Pentágono, y el presidente Donald Trump. A Donald Trump no lo aplaudieron, como debe ser, como debe hacerlo un ejército profesional de militares, un ejército ejemplar de militares. Son altos mandos, son generales, son almirantes. Se pusieron de pie cuando entró Donald Trump, pero ninguno lo aplaudió. Tal es así que Trump, una especie de reclamo, como sin querer queriendo, dijo, bueno, es muy raro que yo entre a un recinto tan silencioso. Tómense su libertad, si quieren aplaudir, aplaudan, si quieren estar a favor, pueden estar a favor. Si quieren retirarse pueden hacerlo, pueden levantarse y salir, pero al salir se va la jerarquía y se va también el futuro de ustedes. Arrancó unas risas un poco nerviosas de los generales, repito, son altísimos mandos, muchos con experiencia en guerras, en operativos, no van a estar intimidados por Donald Trump. No es la población de generales, la población de ese nivel, de esa jerarquía del ejército, más todavía profesional como es el ejército norteamericano, no se ve intimidada por la figura de Donald Trump. No le debe políticamente a la figura de Donald Trump. Digo, en cuanto a política partidaria, en cuanto a aplaudirlo, en cuanto a andarle detrás a esa figura. Ellos mantuvieron una postura muy correctamente. Son un ejemplo realmente. Pete Hegseth, el secretario de Guerra, hizo una arenga no muy bien vista por la mayoría de los periodistas o gente vinculada al ámbito militar, inclusive las opiniones fueron un poco así ásperas hacia esas arengas de Hegseth, que era un ex militar, ex mayor, pero también un presentador de televisión de Fox, fue en su época. Y Hegseth en algún momento de su exposición, de su arenga, decía, ya no queremos ver más en el ejército a elementos con exceso de peso, a gorditos, gente con el pelo largo, gente con barba. Es decir, vamos a devolver al ejército americano ese espíritu de guerra. Van a tener 2 veces al año pruebas físicas, pruebas de aptitud física para lo cual deben entrenar. Y entre otras cosas decía, si yo puedo estar con este estado físico, ustedes también pueden hacerlo.
Esto no fue muy bien recibido por quienes en la población civil opinaban y decían, no, lo que está haciendo Hexet es de nuevo hacer la búsqueda de cierta imagen y dejar y despreciar a la gente que tiene un exceso de peso, a la gente que a lo mejor decide usar barba o decide tener el pelo largo. ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia que puedan tener esos generales, que ya no son elementos de campo, sino que son de choque en campo, sino que son elementos más intelectuales, más de dirección, más de experiencia, por detrás de los elementos de choque que van al frente, ¿no? Por detrás de las tropas, evidentemente. Pero fíjense, aquí hay que hacer una salvedad. Pete Hegseth, lo quieras o no, es el secretario de Defensa, el secretario de Guerra. No es cualquier persona. Pete Hegseth habla en nombre del presidente, habla con la bendición de Trump. Pete Hegseth se dirige al ejército, se dirige a efectivos militares, no se dirige a la población civil. En ningún momento Hegseth, y no lo quiero defender, pero en ningún momento Hegseth dijo el pueblo norteamericano, la población civil, los profesores, la gente que canta, el que hace arte, el pueblo común, debe dejar de tener sobrepeso y debe entrenar. No, él se dirigió al ejército. Y hay que entender que la lógica, la regla en la vida militar no siempre, y en la mayoría de las veces, no tiene nada que ver con la lógica y la regla e inclusive el concepto de disciplina que se maneja en la población civil y las libertades que se tienen en la población civil. Usted como civil puede tener el pelo largo, barba, inclusive no estar entrenado y tener sobrepeso. Puede. Pero si usted es militar y está en una institución que no es una institución que se llama el debate, sino que es una institución jerárquica, donde usted recibe órdenes, bueno, las directivas, como solemos decir en el ámbito militar, las directivas o las órdenes están para cumplirlas. Y entre otras cosas, particularmente yo no veo mal que un ejército decida recuperar su imagen guerrera y de respeto a través del ejercicio físico y también del ejercicio intelectual. Ya los griegos decían, hablaban de eso. En la antigüedad uno no bastaba con tener un intelecto respetable, lúcido, sino que también había que tener un físico que acompañe esa fortaleza intelectual o espiritual. No está mal, no lo veo mal, al contrario. Claro que esos ejercicios físicos, esas pruebas de aptitudes, no van a ser iguales para aquellos efectivos que ingresan y que tienen 20 años, 25 o 30 años, que para aquellos generales o coroneles o mayores que ya están por sus 45, 50 años o que están cerca de ya pasar a retiro. Van a haber, por supuesto, digamos, pruebas físicas dirigidas a cada rango y a cada edad. Pero, repito, son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis o una crítica. Cuando Hegseth se dirige, no lo hace a la población civil, sino que está dirigiéndose al ejército, al militar norteamericano. Y todos sabemos que el militar es bien diferente del civil, por lo menos en el aspecto de disciplina, de exigencia, y está preparado para ir a la guerra, es por algo. Hasta aquí esta pequeña, digamos, reseña de lo que deja esta semana en estos dos aspectos que tomé. Hay varios más, por supuesto. Está también el llamado o la orden que da, prácticamente la orden que da Trump a Hamas, de que hasta este domingo tienen tiempo para pronunciarse a favor de su situación allá en Oriente, o si no van a conocer el infierno, decía Trump. Sobre esto hablaremos en otra entrega. Por hoy les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo. Chao, hasta la próxima.